Buenos días, mi querido quinto básico A. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Benjamín, Grimaldina, Mateo, Almendra, Agustín, Javier, Emanuel, Paloma, Alejandro y Damaris. ¿Cómo se encuentran mis bellos y queridos estudiantes del quinto básico A? Bueno, espero que me estén diciendo desde sus casas. Bien, tía, estamos bien. Así que comencemos. El día de hoy, lunes 9 de noviembre del año 2020. Miren, ya queda pero tan poquito para finalizar el año escolar que ya estamos casi a punto, así que tenemos que hacer el último esfuerzo. Bueno, el día de hoy para la clase de... A ver, ¿quién me ayuda? A ver, adelante, ayúdenme. El día de hoy para la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales vamos a aprender, ¿adivinen de qué? Adivinen, yo sé que ustedes pueden. Les doy una pista. Y sucedió cuando la iglesia intervino para los esclavos y lograron algo que no tenían antes. Y eso fue que los esclavos comenzaron a tener, a ver, escucho por ahí, derechos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos, pero los derechos humanos. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es identificar los derechos humanos por medio del siguiente video y presentación PowerPoint con el fin de ampliar su conocimiento en la asignatura. Así que comencemos. Bueno, adelante, para poder hacer el repaso de la clase anterior. Bueno, la clase anterior aprendimos acerca del patrimonio, antes de hacer la división. Vamos a recordar qué es lo que es patrimonio. Patrimonio es el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución. También es un conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar. Bueno, el patrimonio tiene dos tipos: patrimonio cultural y patrimonio natural. El patrimonio cultural es el conjunto determinado de bienes que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes. Eso quiere decir que toda generación va a cambiar el valor que va a tener este patrimonio cultural. Por ejemplo, el Museo de la Memoria ubicado en Quinta Normal. Ahora bien, el patrimonio natural es el que está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, estas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal, excepcional desde el punto de vista estético y científico. Un ejemplo de esto es el Monumento Natural de los Pingüinos, ubicado en la región de Magallanes. Miren, pero qué interesante lo que acabamos de recordar de la clase anterior. ¿Habían recordado lo que era el patrimonio cultural y el patrimonio natural? ¿Sí? ¿No? Bueno, de todas formas lo volvemos a recordar en cada clase porque hacemos un recordatorio de la clase anterior. Bueno, como siempre tenemos un video para poder avanzar con la clase, así que adelante. Tras los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, se cometieron atrocidades contra la vida y la libertad de las personas. Para evitar que esto volviera a ocurrir, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió el 10 de diciembre de 1948 en París para acordar y firmar la Resolución 217.3, con la que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge los derechos humanos considerados básicos. Los precedentes históricos de los derechos humanos se remontan a la Declaración Inglesa de 1689, las ideas de la Ilustración, la Revolución Americana y Francesa y la consolidación del Estado liberal. Estos hechos allanaron el terreno para el nacimiento de un texto definitivo que garantizase esas máximas de igualdad y libertad.
La Asamblea General de la ONU, formada en sus inicios por 18 representantes de los Estados miembros de la organización, creó una Comisión de Derechos Humanos a la que encargó la labor de elaborar una serie de códigos y medidas para la defensa de los derechos humanos y las libertades. Dentro de esa comisión se creó un comité de redacción formado por 8 miembros, representantes de Reino Unido, Estados Unidos, China, Chile, Francia, Unión Soviética, Líbano y Australia, entre los que destacan Eleanor Roosevelt y René Cassin, entre otros, además de la intervención de John Peter Humphrey de Canadá. El proyecto de la declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, entre los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Finalmente fue aprobada con 48 votos a favor, 8 abstenciones de la Unión Soviética, Arabia Saudí, Sudáfrica y los países de Europa del Este y 2 ausencias en la votación. Desde entonces, ese día es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por un preámbulo y 30 artículos en los que se enuncian por primera vez en la historia de la humanidad los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus 2 protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Miren, pero qué interesante lo que acabamos de ver. ¿Les gustó el video? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la pregunta general que nos hacemos? Es, ¿qué son los derechos humanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Benjamín, Grimaldina, Mateo, Almendra, Agustín, Javier, Emanuel, Paloma, Alejandro y Damaris, chicos, ¿tendrán alguna idea de qué son los derechos universales? ¿Sí? ¿No? Bueno, a continuación vamos a aprender qué son los derechos universales, así que los invito a acercarse. Bueno, los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Miren, ¿alguno de ustedes tenía esta respuesta en su cabeza cuando yo les pregunté qué eran los derechos humanos? ¿Sí? ¿No? Miren, todos acabamos de aprender algo nuevo el día de hoy. Hay temas asociados a los derechos humanos, ¿cómo? Acérquense. No se ve muy bien en la imagen, pero hablamos de confianza, de igualdad, de libertad, de esperanza, de justicia, de los derechos, de la dignidad, de la prosperidad y algo muy pero muy importante, la paz, porque todos somos hermanos y todos nos tenemos que querer, cuidar y defender. Bueno, ¿de dónde aparecen estos escritos? Adelante, adelante. Bueno, entre estos escritos tenemos el derecho interno, que es la constitución del país, leyes y reglamentos que garantizan y protegen los derechos humanos, juicios de los tribunales, hablamos de la jurisprudencia y se aplica en el interior de un Estado. Y también el derecho internacional, que son los tratados y acuerdos internacionales, ya sea convenciones y pactos. Miren, ¿a alguno de ustedes les suenan los derechos internos? Pasó algo hace muy poquito que quería cambiar parte de eso. ¿A alguien les suena? Yo sé que ustedes lo escucharon. A ver, Benjamín, Grimaldina, Almendra, Agustín. Bien, la población se levantó y quiso votar para cambiar la constitución actual. Y otra cosa que tenemos que recordar es el derecho internacional. ¿A alguno de ustedes les suena qué puede ser, ya que supimos cuál era la definición actual que se tiene? ¿A alguno les suenan los tratados que tiene Chile con otros países? ¿Sí? Bien. Chile tiene tratados con otros países y por tanto muchos inmigrantes que vienen de otros países, que vienen a Chile,
por una mejor vida, por una mejor calidad de vida. Y el país lo recibe con las manos abiertas. Bueno, los derechos humanos tienen diversas características. Adelante, adelante. Bueno, buscan reconocer la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera que sea su nacionalidad, como ya decíamos, que son, por ejemplo, los inmigrantes que llegan al país y también nosotros mismos que pertenecemos al país, el origen étnico o social, la religión, el género, etc. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él. Pero miren qué importante lo último, nos dicen que no podemos ser privados de nuestros derechos humanos y tenemos que hacerlos valer como tal. Bueno, también los derechos humanos tienen una clasificación, así que adelante. Bueno, la clasificación de los derechos humanos se da por 3 dimensiones. La primera son los derechos civiles y políticos. Luego están los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, los derechos de los pueblos. Miren, qué importantísimo saber esto. Entonces tenemos 3 clasificaciones para los derechos humanos. ¿Alguno de ustedes conocía estas clasificaciones? ¿No? Miren, acabamos de aprender algo nuevo. Adelante, adelante. Bueno, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, nos damos cuenta que son los de primera generación. Son los más, pero más importantes. Eso no quiere decir que los que siguen sean menos importantes. Pero cuando hablamos de derechos civiles y políticos, hablamos de libertad. Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, son los de segunda generación y hablan acerca de la igualdad para obtener algo. Y por último, los derechos de los pueblos, que son de la tercera generación, lo cual habla acerca de fraternidad y solidaridad. Pero miren qué importante lo que acabamos de aprender el día de hoy. ¿Les gustó aprender acerca de los derechos humanos? ¿Sí? Bien, porque es algo que todos deberíamos conocer y saber. Ejemplos de los derechos, acérquense. Bueno, los derechos, como ya dijimos, son civiles, políticos, de los pueblos, etc. Ejemplos de los derechos civiles: libertad de expresión, libertad de movimiento, respeto a la privacidad. Y entre los políticos, el derecho a elegir, o sea, votar o ser elegido en un puesto de elección popular. Eso quiere decir cuando hay que votar por el presidente, por los alcaldes, por ejemplo, cuando votamos por el presidente de curso, por el tesorero, etc. Miren, ¿ustedes conocían estas palabras tan claves, importantes de sabérselas? ¿Sí? ¿No? Siempre aprendemos algo nuevo. Otros ejemplos de los derechos son también, acérquense, los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos son los relacionados con el trabajo y crear una empresa. Los sociales relacionados con la salud y la educación. Miren, los derechos sociales son sobre la educación y tenemos que hacer un buen uso de eso. Y por último están los derechos culturales, los cuales hablan acerca del respeto a la identidad cultural. Pero miren qué importante esto último también. ¿Y por qué hablamos de derechos culturales? ¿Creen que es importante o que no es importante cuidar la cultura de cada país? A ver, cuéntenme. Escucho por ahí. Benjamín, Grimaldina, Mateo, Almendra, Agustín, Javier, Emanuel, Paloma, Alejandro y Damaris. ¿Creen que es importante cuidar la cultura de cada país? ¿Sí? Bien, es muy importante cuidar la cultura de cada país porque eso es lo que transmitimos a las siguientes generaciones. Pero como decíamos al comienzo, cada generación le da un valor diferente. El Estado sí o sí tiene obligaciones cuando hablamos de derechos humanos, entre los cuales está el respetar, proteger y hacer efectivo
estos derechos. No quiero entrar en temas de política, pero si hablamos de la actualidad, ¿ustedes creen que el Estado está protegiendo los derechos humanos de las personas de nuestro país? Se los dejo para que lo investiguen, porque hoy día no hablamos de temas de política. Ahora sí, vamos adelante. Entre las obligaciones del Estado, hablamos de respetar los derechos humanos. Esto significa no interferir en su disfrute. Un ejemplo de esto es que los estados no deben encarcelar a nadie arbitrariamente. Eso quiere decir que si no tienen pruebas para encarcelar a alguien, están haciéndolo mal. Y eso se llama privación de libertad. Miren, entonces si ustedes hacen algo bueno y los están acusando de algo malo, tienen derecho a que alguien los ayude a buscar pruebas para desmentir esa acusación. Otra obligación del Estado es, adelante, proteger los derechos humanos, lo cual significa adoptar medidas para garantizar que un tercero no interfiera con su disfrute. Un ejemplo de esto es que los estados deben proteger el acceso a la educación, asegurando que los padres no impidan que los niños vayan a la escuela. Miren, la educación es un derecho fundamental que los papás no pueden prohibir a ningún niño. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que un niño vaya a la escuela y genere aprendizajes nuevos. Otra obligación del Estado, adelante, es hacer efectivos los derechos humanos. Significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho de que se trate. Un ejemplo de esto es construir hospitales y clínicas públicas para la atención de la salud de la población. Miren qué importante esto último también. Entonces tenemos derecho a que se construyan nuevos hospitales y nuevas clínicas públicas para la atención de las personas que no tienen para costearse la salud privada. Ahora sí, hemos llegado casi al final. Pero como siempre, ustedes saben que tenemos una actividad para cada asignatura. Bueno, la actividad del día de hoy consiste en lo siguiente, acérquense. Debes escoger uno de los 30 derechos humanos y haz un afiche de él. Luego graba un video exponiendo tu trabajo. Pero miren qué interesante la actividad del día de hoy. Vamos a aprender acerca de los derechos humanos a través de un afiche. ¿Y qué mejor que comunicarlo a los demás? Bueno, a modo de resumen de la clase, acérquense. Aprendimos, primero, que la Declaración de los Derechos Humanos fue el día 10 de diciembre del año 1948. Gracias a eso se firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Además, los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera que sea su origen, religión, orientación, nacionalidad, etc. Y el Estado es el encargado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Miren qué interesante lo que acabamos de aprender el día de hoy. Bueno, niños, el objetivo de la clase del día de hoy fue identificar los derechos humanos por medio del siguiente video y presentación PowerPoint con el fin de ampliar su conocimiento en la asignatura. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que cumplimos con el objetivo de la clase del día de hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Escuchan el fondo? Sí, muy bien. El día de hoy cumplimos con el objetivo. Así que, niños, espero que se estén cuidando en sus casas, que estén tomando mucha, pero mucha agüita, porque hace demasiado calor y tienen que cuidarse. Ojo, si salen, ponerse mucho bloqueador, usar un gorrito, y si tienen que salir con la mascarilla, utilícenla y lleven una botellita con agua para que no se acaloren por el camino. Recuerden que tienen que enviar todas, pero todas sus tareas en las fechas que se les indican. Y si no, enviarlas después, pero no olviden que tienen que enviarlas sí o sí, porque esto es parte de la evaluación.
Además, los invito a seguir viendo todas las clases grabadas que se están haciendo y las que se hicieron por si es que tienen dudas. Pueden realizar consultas por vía WhatsApp. Así que les mando un besito, un abrazo apretadito y les deseo que tengan la mejor de las semanas. Cuídense, adiós.